Bienvenidos a Enfoques. En este nuevo programa le vamos a presentar Entrerrianos por el Mundo. En este caso lo tenemos a Lautaro Biasiso, quien va a presentarnos una nueva forma de alimentación que tiene que ver con lo holístico, cuerpo, mente, espíritu. Pero esto, ¿por qué se relaciona entre sí? ¿Qué tienen que ver la mente, qué tiene que ver el espíritu y qué tiene que ver el cuerpo con la alimentación? En esta primera entrega, él nos va a comentar lo siguiente. Vamos a escucharlo. Buenas, ¿cómo están? Me llamo Lautaro Biasiso. Vengo a compartirles en esta charla un poco todo lo que tenga que ver con alimentación en primera instancia. Pero también me gustaría comentarle por lo menos uno de los factores por el cual yo cambié la alimentación, que no fue por la alimentación en sí, sino básicamente porque estaba buscando en mi vida algunas respuestas a ciertas preguntas que todos nos hacemos, o la mayoría nos hacemos, que tiene que ver un montón con cuestiones existenciales de propósito, de básicamente de no estar disfrutando la vida y de por qué tiene que ser así, de sufrimiento, de todas esas cuestiones. Y en un momento de mi vida me llegó, casi por arte de magia, un video por YouTube, donde básicamente el contenido de ese video era de una persona donde hablaba la relación entre la alimentación y también entre no solamente la cuestión física que todos conocemos o suponemos que la alimentación interviene, ¿no? Sino en todos los aspectos energéticos, emocionales y mentales que yo en ese momento no lo tenía en vista. Y cuando pude acceder a esa información me sentía como que tenía la herramienta, digamos, para solucionar un montón de cosas de mi vida que hasta ese momento no sabía que existían y que creía que no tenía respuesta. Y en ese momento me fue como una revelación de que muchas cosas que yo creía que no tenían respuesta estaban, y que era decisión mía si seguía por el mismo curso o si tomaba las decisiones necesarias para cambiar y crear la realidad que yo quería vivir. Así que bueno, a modo de resumen, conozco el Espacio Depurativo, que es un centro en Córdoba, donde se trabaja todo lo que es la sanación integral, como primer medida partiendo de la alimentación, pero después abriendo el abanico hacia terapias emocionales, terapias energéticas, hacia concepciones espirituales más profundas, y sobre todo lo que uno se da cuenta es que todo tiene que ver con todo, que todo es espiritual, que todo es físico, que todo es mental y todo emocional. Un aspecto interviene e influye en el otro, entonces todo tiene que tener una sincronía y una coherencia entre ellos básicamente para tener un equilibrio interno, ¿bien? Que dicho de otra palabra es para sentirse bien, para disfrutar. A mí nunca me interesó, por lo menos personalmente, ni cuidarme ni vivir más. Ahí mismo el término alimentación saludable me suena un poco extraño. Yo lo que busco es ver la forma de cómo puedo disfrutar al máximo cada momento de mi vida, y sobre todo cómo puedo hacer que mi vida me guste, o sea, de levantarme a la mañana y decir hoy tengo ganas de levantarme porque tengo ganas de vivir, ¿bien? Que antes no me pasaba. Antes me levantaba, sobre todo cuando estuve en una época de depresión y demás, y decía, ¿para qué me levanté? O sea, prefería seguir soñando, seguir durmiendo, que era mucho más placentero que levantarme en ese momento. Pero porque era el resultado de una vida que inconscientemente yo mismo la estaba creando, pero no me daba cuenta en ese momento. Así que bueno, en este espacio, sobre todo lo que pude adquirir son herramientas, es información, pero más que nada es una experiencia. Trato de compartirles de lo que viví y de lo que vivo, más de lo que pienso, de lo que creo, que de hecho no le doy mucha importancia a eso. Y me parece fundamental que si le es útil algo que tenga para compartirle, que va a ser por resonancia y no por creencia. Es más, le voy a pedir que no me crean nada de lo que digo, porque lo que te motiva a cambiar no tiene que ver con una creencia, una ideología, sino con cuando uno siente algo más interno y algo más profundo, bien, que tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la resonancia de que hay algo para uno en un momento específico. Y también digo esto porque no hay una receta o un camino fijo para todos. Cada uno es un ser único, individual. Entonces, cada uno tiene un camino distinto y propio. Y uno tiene que ir
buscando qué es lo que le hace bien a uno en el momento dado. Yo les voy a compartir, digamos, lo que me hizo bien a mí, que solamente se amolda, digamos, a mi camino. Si bien compartiéndolo tenemos patrones de alguna manera similares entre todos, porque todos somos humanos y más o menos estamos cortados con la misma tijera y funcionamos bastante parecido, pero cada uno tiene una individualidad que tiene que respetar, y sobre todo tiene que uno conectarse con uno para saber por dónde es. Dejar de echarle la culpa a los terceros, dejar de echarle la culpa afuera, al gobierno, al presidente, al médico, al sistema, y empezar a hacernos cargo nosotros, porque la realidad que nosotros vivimos la creamos cada uno de nosotros. Es decir, todo lo que nos pasa a nosotros es realidad, responsabilidad y sobre todo decisión nuestra. Entonces, si no nos gusta la realidad que estamos viviendo, la vida que estamos viviendo, es una cuestión que la estamos creando nosotros inconscientemente, pero que asimismo tenemos la decisión de cambiarlo. Bien, y vamos a ver un poco que volviendo un poco a la alimentación, tiene mucha influencia en eso, que es una decisión que estamos tomando por lo menos 3 o 4 veces por día y que tiene una implicancia impresionante. Sobre todo en este tiempo de que hay un cambio planetario increíble. Básicamente el planeta se está actualizando, estamos cambiando de un sistema operativo viejo a uno nuevo. Entonces nosotros como parte también de ese planeta tenemos que hacer una actualización. Bien, hay ideas, hay pensamientos, hay programas que ya no sirven, que ya no funcionan. Bien, y tenemos que empezar a reverlos para actualizarlos. Igual que una aplicación de un teléfono, cuando ya querés actualizar alguna red social y el teléfono no te lo permite porque está en una versión antigua, a nosotros nos está pasando lo mismo. Bien, entonces vamos a empezar a ver que todos nuestros aspectos van a empezar a verse como arriba de una mesa de estudio para ver si realmente pueden seguir funcionando o si ya se están quedando viejos. Economía, alimentación, organización, relaciones, vínculos. Todo lo que nos afecta está en tela de juicio para eso. Por suerte, y aparte es un momento para aprovecharlo. Vamos a basarnos, por lo menos como concibo yo, digamos, la alimentación y la vida en este planeta. Vamos a basarnos todo en la cuestión energética. Cuando hablamos de cuestión energética, hubo, sobre todo en el último tiempo, o por lo menos cuando yo lo aprendí, como una conceptualización muy hippie de la energía, bien, pero que en realidad es mucho más concreta y mucho más física de lo que creemos. De hecho, ahora todo lo que es la biofísica y la física cuántica nos revela muchos datos y muchos estudios de lo que antes se decía como muy en el aire, ¿no? De la energía. Cuando hablamos de energía es cuando vas al baño, prende la luz y se prende el foco, eso es energía. Un pensamiento es un impulso eléctrico adentro de las neuronas, por lo tanto es energía. Entonces todo es energía, no es una cuestión meramente metafórica. Mismo lo que cambia, si uno empieza a estudiar un poco la física de cómo estamos compuestos y de cómo están compuestas las cosas, la materia adentro, si uno lo empieza a dividir entre moléculas, va más chicos y es un átomo, adentro en el átomo después descubre las partículas subatómicas, los electrones, neutrones, protones, vamos a descubrir que vamos a llegar al centro y que no hay nada material, o sea, es energía condensada. Lo que cambia que algo sea de un material o de otro es la vibración de esa energía. Bien, entonces vamos a empezar a entender todo desde ese punto, porque básicamente todo lo que ingeramos en nuestro sistema, en nuestro ser, que en este caso llamamos alimentación, pero la comida es alimentación, lo que vemos es alimentación, los programas de televisión que vemos, si vemos o no vemos televisión, aquello que ingresa en nuestro sistema es alimentación. La música que escuchamos, los pensamientos que tenemos, las charlas que tenemos, las personas con las que nos juntamos, aquello que le dedicamos la atención y aquello a lo que no, es lo que básicamente nos va a influenciar de cómo vamos a vibrar nosotros. Bien, la energía es una cuestión de vibración también. Entonces, básicamente nosotros atraemos lo que está en nuestra misma vibración. Por lo tanto, si nuestra vida no nos gusta es porque está vibrando en una frecuencia baja. Bien, está vibrando en una frecuencia baja porque estamos influenciados todo el tiempo con frecuencias bajas. Uno cuando empieza a realizar decisiones que hace que esa frecuencia cambie y empieza a subir, naturalmente nuestra vida va a empezar a ascender, bien, frecuencialmente, y va a cambiar el escenario. Es decir,
una emoción de vergüenza, una emoción de miedo, una emoción de enojo, vibra bajo, una emoción de alegría, una emoción de diversión, una emoción de paz, vibra alto. Entonces eso es el resultado de una ecuación, no es una cuestión aleatoria de que un día te levantas bien y otro día no. Así que bueno, esta seguidilla de videos va a tener esto como eje central, la cuestión energética, y vamos a ver cómo la alimentación, que ya sabemos que no es solo la comida, afecta a todo esto. Así que seguimos en los próximos videos. Ahí pasaba la primera parte en la cual conversábamos con Lautaro Biasiso. Mejor dicho, él no está aquí con nosotros en nuestra ciudad, en Federación, pero sí lo tenemos en Australia. Antes estuvo en Estados Unidos, pasó por Hawái y ahora se encuentra en Oceanía. Y desde allá nos sigue comentando estas cosas. Pero antes vayamos a una pausa comercial y enseguida regresemos con más enfoques. Ay, dos cositas. Qué bien se siente darse un baño después de trabajar. Y la otra, qué bien se siente esta bata, que es una bata solidaria, por eso se las quería mostrar. Además que está buenísima, de PR White Line, de Patricia Rocha, su creadora, que empezó muy de a poco y de manera particular, y hoy le da mucho trabajo a gente en situaciones difíciles, gente que lo necesita. Por eso decidí hacer esta historia y mostrársela, que está buenísima, y agradecerle a Patricia Rocha por el trabajo que hace. Un beso grande y que tengan buenas noches. Lautaro Biasiso es conocido por promover la alimentación sin conservantes, sin químicos y también sin la ingesta de animales o productos cárnicos. Se encuadra fuera de lo que es el veganismo y el vegetarianismo, dentro de otra cuestión que va por fuera de todo lo que ya conocemos en materia de alimentación. Pero específicamente, ¿de qué se trata lo que él viene a proponernos? Sigamos escuchando. Bueno, en esta sección del video vamos a empezar a hablar un poco más del cuerpo, bien, de cómo está diseñado, cómo estamos diseñados, en el aspecto físico, en el aspecto energético y en el aspecto mental y emocional. Es fundamental conocer cómo estamos diseñados, cómo funcionamos, básicamente porque si no, no vamos a saber qué nos pasa y qué hacer cuando vemos que nuestro vehículo físico, que es el cuerpo, está funcionando mal. Así como siempre ponemos la analogía de un auto, uno cuando compra un auto sabe qué tipo de combustible lleva. El que funciona a nafta, bien, uno va y le pone nafta, y el que funciona a gasoil, uno va y le pone gasoil. ¿Por qué? Porque sabe, sin lugar a dudas,
que el combustible ideal para ese diseño es tal o cual. Bien, nadie se le va a ocurrir poner un combustible distinto al diseño interno del auto. Es decir, a un auto naftalero nadie le va a poner gasoil, porque sabe que la funcionalidad de ese auto no va a ser sostenible. Bien, con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Ahora, el cuerpo es un poco más complejo que solamente un conjunto de células y órganos y sustancias bien organizadas e interactuando. Tenemos también el aspecto mental, el aspecto emocional y el aspecto energético de todo esto. Ahora se está viendo mucho una rama que se llama psiconeuroinmunología, que ya está descubriendo, digamos, y ya hay mucha información en base científica, bien, de que ya no se puede hablar de sistemas separados como sistema digestivo, sistema endocrino, sistema respiratorio, sino que se está entendiendo que todos los sistemas están unidos unos con otros y que todos influyen en todos. Por eso ya se deja de hablar del cuerpo y se empieza a hablar de cuerpo-mente. ¿Qué quiere decir esto? Que los pensamientos y nuestras emociones están ligadas íntimamente con el aspecto físico. Ejemplo, uno está ante una situación de estrés, bien, siempre se pone el ejemplo del tigre que va a cazar al cavernícola hace muchísimos años, pero ya nos queda medio lejos. Pero puede ser, por ejemplo, la ansiedad que nos genera no tener trabajo, el parate económico, ahora en este caso, o cualquier situación externa, bien, que básicamente nos pone ante una situación de peligro aparente. Entonces, ¿qué sucede? Yo me entero de ese hecho, por ejemplo, no sé, me echan del trabajo, me llega la noticia. Entonces ahí ocurre un ciclo interno que es biológico, bien, que es físico, de resultado a ese hecho estresor, a ese hecho externo. Entonces ahí, en primera medida, yo lo que hago es incorporo esa información, viene esa noticia, genero pensamientos a partir de eso. A partir de esos pensamientos, que pueden ser conscientes o inconscientes, el cuerpo empieza a generar emociones y esas emociones desencadenan en básicamente sustancias físicas. Que ahí viene la adrenalina, viene el cortisol y un montón de cuestiones que nos van a generar cambios en la física, ¿bien? En el cuerpo físico. Pero fíjense que todo eso nació de una noticia. Bien. O otro ejemplo, hay estudios realizados en Estados Unidos donde analizan el sistema inmunológico, bien, de estudiantes universitarios antes de rendir un parcial, y aquellos que generaban más cercanía con las fechas del parcial generaba mayor depresión del sistema inmunológico, es decir, estaban con las defensas bajas por el estrés ocasionado por la situación de encontrarse ante un parcial. Bien, entonces ahí vemos cómo funciona esa cuestión. Que no hace falta ir a un estudio científico, nosotros siempre somos como muy dependientes de que salgan estudios, de a ver qué dicen las universidades y demás, pero en realidad es algo que uno puede constatar, y también apunto en esta charla a eso, a uno conectarse con uno y darse cuenta de lo que le está pasando. Es decir, cuando uno se empieza, esto lo podemos... Un ejemplo práctico, uno se empieza a enamorar y siente la famosa mariposa en el estómago, ¿bien? Eso es una sensación que nace en las tripas, básicamente en el intestino. Pero ¿por qué? Uno lo siente, pero no hay, básicamente, o no había algún estudio que lo constante, entonces nosotros lo dejamos como algo aleatorio. ¿Qué sucede? En el intestino, bien, tiene una conexión con el cerebro. Ahora se descubrió, digamos, que hay muchas neuronas sensitivas en el intestino, y que las emociones y los pensamientos se generan más que nada en las entrañas que en el cerebro de por sí. De hecho, hay una hormona que se llama serotonina, que es la que nos regula el estado de ánimo, que esa serotonina se genera casi en su totalidad, casi en un 90% en el intestino. Entonces, de acuerdo a cómo está ese intestino, bien, va a ser cuánta dosis vamos a tener de la serotonina. Entonces, ese intestino va a ser reflejo de lo que comamos. Y ahí vamos a ver cuál es la relación entre la comida y lo que pensamos. Uno dice, bueno, pero son dos sistemas totalmente que no tienen nada que ver. Y en realidad acá empezamos a ver la relación directa que hay entre ellos. Bien. También como hablamos de vibración y de energía en la sección anterior, cada alimento tiene una vibración particular. Así como todas las cosas tienen una vibración, el alimento también. Hay una forma de medir lo que se llama la cámara Kirlian, que es visual, que se le saca fotos, bien, es obviamente una máquina especial, que se le saca fotos a varios alimentos
y ahí se logra ver, por así visualizarlo, la carga electromagnética, bien, que tiene cada alimento. Y se compara una manzana con un pedazo de carne, por ejemplo, y se ve que la manzana tiene una carga electromagnética mucho mayor que la carne. También se compara alimento cocido contra alimento crudo, y también se ve que el alimento crudo, bien, el alimento que no fue sometido, digamos, a un calor intenso, también tiene mucha más carga vibracional que un alimento cocido. Por más que sea la misma manzana, por ejemplo. Una cosa es comer una manzana cruda y otra cosa una manzana en compota. La manzana cruda tiene una vibración mucho más alta, bien, que la manzana cocida. Por ende, cada vez que nosotros comamos algo, va a tener una vibración específica, y la vibración de ese alimento va a ser la que nos va a modular cómo estemos físicamente, cómo estemos mentalmente y cómo estemos emocionalmente. Entonces vamos a empezar a entender que el universo es matemático, o sea, nada pasa por azar, el azar no existe la casualidad, y tampoco existe la desgracia. Uno cuando no encuentra explicación a algo que le pasa, dice o que la vida es una porquería, o que tiene una maldición, o el karma, o qué sé yo. Pero en realidad nunca nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que estamos generando eso, por desconocer de ciertas cuestiones, y también, aún conociéndolas, por no hacernos cargo de eso. Y no tomar las decisiones necesarias para cambiar. Obviamente cada uno tiene que respetar su proceso, cada uno tiene un tiempo distinto para generar los cambios, pero todo sucede cuando uno decide, ni antes ni después. Bien. Y ahora, en este momento de cuarentena, que estamos bastante aislados en nuestras casas, es donde por ahí más brota la ansiedad, más brota la angustia, más brota el aburrimiento. Y fíjense que también es el momento donde más nos damos cuenta que no comemos por hambre, sino que comemos para tapar emociones. Bien, en esta cuarentena básicamente lo que vino a hacer es a exponer todo lo que no tenemos resuelto, y además llega un punto donde ya no estamos pudiendo entretenernos con nada, y solamente estamos encontrándonos con nosotros mismos y con nuestras básicamente emociones internas no expresadas y no resueltas. Entonces son momentos donde más altibajos emocionales tenemos, y sobre todo donde más comemos para tapar esas emociones. La comida es una adicción como cualquier otra. Puede ser igual que el cigarrillo, igual que la marihuana, igual que la cocaína, igual que puede ser adicción al trabajo, adicción a la pornografía, adicción a los juegos de video. Cualquier cosa que usemos para tapar una emoción no resuelta es una adicción. Que hay dos caminos: seguir con la adicción, bien, o animarnos a ver qué es lo que causa esa adicción y hacer lo que sea necesario para resolverla, bien. Que nada escapa a la parte energética, y nada escapa también a la parte mental y emocional que veníamos charlando. Lo bueno es que ya tenemos muchas herramientas, hay muchas terapias, bien, para que cada uno trabaje de la manera que más les resuene y que más les llame la atención. Es decir, una terapia para mí, por ejemplo, terapia neural, me puede ser mucho más beneficiosa que otra persona para la cual necesita otra terapia en ese momento. Entonces, mi recomendación, que fue la que yo usé más que nada para que mi vida me empiece a gustar, es seguir las señales que cada uno tiene. Y uno me pregunta, ¿qué es seguir la señal? Es andar haciendo aquello que te llame la atención. Bien, hay una guía interna que es la intuición, que no falla nunca. Bien, que es muy profunda y aparte que no caduca, no tiene vencimiento. Entonces ahí uno puede entender cómo los pensamientos son distintos a esa intuición más profunda. Entonces siempre es el miedo el que nos frena, pero uno cuando se anima y empieza a ejercitar esa cuestión, es como un dínamo que te va retroalimentando, y cada vez el camino se hace más agradable y más fácil de tomar todas esas decisiones. Así que en el próximo video vamos a ver un poco de fermentos, bien, y vamos a ver qué aplicaciones prácticas podemos hacer en casa para bajar toda esta información a la tierra, básicamente. Ahí seguimos recorriendo no solamente este episodio junto a un federaense que está en otra parte del mundo, buscándose a sí mismo, recorriendo y también llegando a su propio interior para saber de qué se trata la aventura de poder caminar otras tierras. No solamente, como les decía recién, estamos con él, sino que también caminamos la ciudad de Federación. Hace instantes estábamos en el centro, ahora estamos en el epicentro de la zona.
Atrás mío una carreta que habrá pertenecido seguramente a gente que labró el campo acá en tierras entrerrianas. Usted que también está en otra localidad de nuestra provincia va a saber de qué se trata. Un sulky o carretilla, ahí saluda a la gente. Así que bueno, vamos a seguir como ellas saludándolo en este caso a Lautaro desde Australia. Vamos con vos, Lautaro. Bueno, en esta parte de la sección de video vamos a ver cómo podemos aplicar la información que vimos en los videos anteriores. Una parte fundamental son el tema del microbioma humano, que quiere decir las bacterias que tenemos en la flora intestinal. Es decir, el intestino por sí solo básicamente no cumple ninguna función. La que genera realmente la función dentro del intestino y de los procesos metabólicos son las bacterias. Bien, hay dos grandes grupos de bacterias para identificarlas, que son las fermentativas por un lado y las putrefactivas por el otro. Nuestra configuración humana, bien, que se asemeja mucho a la del chimpancé, viene de origen primate, está adaptada, digamos, y tiene la mayor funcionalidad con bacterias fermentativas. ¿Cuáles son las fermentativas? Básicamente las que consumen y las que funcionan en base a hidratos de carbono vegetales, es decir, a todo lo que es el reino vegetal. Por el contrario, las putrefactivas son las bacterias que se encargan de la descomposición, sobre todo de la proteína animal. Es decir, cuando hay un cadáver, las bacterias que se encargan de generar el ambiente para que aparezcan parásitos y sobre todo para descomponer esa materia son las putrefactivas. ¿Qué es lo interesante? Las bacterias son un reflejo interno, bien, de lo que comemos. Es decir, nosotros vamos a cultivar un tipo de bacterias u otras. Obviamente, todo lo que venga del reino vegetal va a reproducir y a favorecer el aumento, bien, y la amplificación de bacterias fermentativas, y todo lo que sea consumo de proteína animal, carnes, lácteos, dentro de los lácteos está el queso, todo lo que sea alimento cocido, bien, industrializados y demás, va a favorecer las putrefactivas. Pero ¿qué es lo interesante de esto? El sistema inmunológico, la primera barrera de defensa que tiene son las bacterias. O sea, antes que los linfocitos, antes que las células y demás, las bacterias son las que más intervienen bien en estos procesos. Y si hacemos un poco de integración entre todo lo que veníamos hablando, si entendemos que en el intestino se generan las hormonas o una gran cantidad de hormonas, bien, que nos regula el estado de ánimo, el estado mental y el estado emocional, el tipo de bacterias que tengamos va a ser el determinante para en todo el proceso de la cadena después qué tipo de pensamientos vamos a tener, qué tipo de emociones vamos a tener y sobre todo qué tipo de capacidad de percibir la vida que tengamos. O sea, yo siempre me imagino a las bacterias como colores. De hecho, en mi experiencia personal, cuando hice un cambio importante de la bacteria del intestino, me di cuenta que me volvía más creativo, bien, que me volvía más tolerante y sobre todo que tenía como la mente mucho más abierta a escuchar una idea de la cual yo no tenía incorporado o no creía en ese momento. Entonces, de alguna manera también me empezó a cambiar mi relación social. Es decir, cuando empecé a ordenarme bien a nivel de microbioma, a nivel de las bacterias, también me empezó a ordenar mi nivel vincular, mi nivel social. Entonces todo va teniendo relación con todo, como tiene que ser. También entendido que las bacterias tienen una energía, una vibración específica, como veníamos charlando con todo lo demás. Entonces todo tiene que ver con todo y todo se relaciona y se influye entre sí. Bien, hay una cuestión importante también, otra hormona que se llama, que si bien es un cromosoma, pero se lo toma como hormona, que se llama BDNF. Son conceptos técnicos, pero para entender también que existen y que están, bien, y que se pueden estudiar. El BDNF es un influenciador básicamente en los ritmos del sueño, bien, en cómo se produce la melatonina para que nosotros podamos dormir bien y descansar bien. En la regeneración celular, es decir, cuando uno se corta o cuando uno tiene una lesión, cómo el cuerpo se sana solo, bien, y regula toda esa cuestión. También la neuroplasticidad, es decir, cómo las neuronas en el cerebro se asocian, bien, se crean, se relacionan, que eso básicamente después es una idea nueva, un pensamiento nuevo, un aprendizaje nuevo. Y uno de lo más importante es que regula también el apetito, es decir, cuando esta hormona está en orden, bien, la secreción de esta hormona, de este cromosoma está en orden, nuestro apetito también se equilibra, bien, y junto también
trabajando con lo que habíamos charlado de las bacterias. ¿Cuál es lo interesante de este elemento? Es que se genera en el intestino también. Entonces, de acuerdo al orden que tengamos en el intestino, que es el orden de las bacterias que tengamos, que es el reflejo de lo que comemos, fíjense toda la cadena que se empieza a equilibrar. Bien. Entonces, como para ir bajando a tierra toda esta información, por lo menos en esta sección, de qué podemos hacer para empezar a cambiar la cuestión. Bien. Otro aspecto importante de las bacterias, y el último antes de pasar a las aplicaciones, es que nuestra atracción hacia la comida, es decir, lo que nosotros decimos que nos gusta, fíjense que nosotros no elegimos que nos gusta. Nosotros probamos algo y naturalmente nos gusta o no nos gusta. Bien, no tenemos como una decisión personal. Esa decisión en realidad la toman las bacterias. Depende del tipo de bacterias que yo tenga, va a ser la atracción a la comida que yo tenga. Bien, porque al fin y al cabo las que comen son más ellas que nosotros. Entonces, uno cuando empieza a cambiar la flora putrefactiva, que es de básicamente de los alimentos nocivos o que no nos favorecen, bien, con cómo estamos diseñados, empieza a cambiar naturalmente la atracción y te empieza a dejar de gustar lo que te hace mal y te empieza a gustar lo que te hace bien. Entonces, también ahí viene el fracaso de las dietas. A uno le va a que le haga una dieta a algún profesional de la salud y le dice a partir del lunes deja de comer esto, pero al no cambiarte las bacterias vas a tener un montón de influencia interna que te va a pedir el alimento viejo y te va a generar rechazo al alimento nuevo. Bien, entonces la cuestión para realmente tomar una decisión y que sea un cambio que quede es empezar a cambiar las bacterias. Y el cambio naturalmente empieza a funcionar y aparte sin esfuerzo. Hay una cuestión que tenemos que empezar a cambiar, que es lo que hablamos del cambio planetario. La palabra sacrificio y esfuerzo, por lo menos desde mi perspectiva, de mi experiencia, ya son de un programa viejo. Tenemos que empezar a entender cómo funcionan las cosas para que la evolución sea agradable. Bien, la sanación puede ser agradable, no tiene que ser dolorosa y sufriente como estamos acostumbrados. Es fundamental como aplicación práctica empezar a respetar los ciclos, bien, los ritmos circadianos que se llaman. Nosotros estamos preparados bien digestivamente con un formato bien durante el día. Lo más importante es no desayunar bien cosas pesadas. Nosotros tenemos 3 etapas: la desintoxicación, la apropiación y la asimilación. Que la apropiación quiere decir cuando comer, básicamente. Asimilar es cuando el cuerpo digiere esos alimentos y los empieza a incorporar a sus tejidos. Y desintoxicación es cuando el cuerpo se limpia internamente y elimina las toxinas bien del día anterior. Cada ciclo tiene su momento en el día, de más o menos de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ahí empieza el momento para comer, bien, hasta las 6 de la tarde, hasta que se va el sol, más o menos. A partir de ahí viene la asimilación, es decir, que el cuerpo ya no está preparado tanto para comer, sino que está más preparado para digerir lo que comió. Y luego en la madrugada es la desintoxicación. Por eso nos levantamos al día siguiente y vamos al baño, que ahí es donde eliminamos las toxinas. Esto también tiene mucho que ver con el ayuno intermitente, bien, que en realidad es respetar este tipo de ciclos. Así que pueden buscarlo al que le interese y van a empezar a ver cómo empiezan a descansar mejor. Bien, por más que coman lo mismo que venían comiendo, todo empieza a mejorar. El estado de ánimo empieza a mejorar, el estado energético empieza a mejorar, regula el sueño, bien, regula la función digestiva. Entonces todo empieza a mejorar. La alimentación que nos viene a hablar Lautaro tiene que ver también con los lugares en donde él estuvo. Él estuvo en diferentes comunidades en donde la alimentación era también no solamente un alimento material, sino que también espiritual. Y ahí fue conociendo diferentes cosas. Se pudo salvar a sí mismo, espiritualmente hablando, lo estoy diciendo, e inclusive reforzó sus defensas. Todo lo que nos dice tiene base y sustentación científica, de acuerdo a los especialistas que él pudo conocer y con los cuales caminó estos rumbos. Nos va a seguir comentando, nos va a seguir dando luz sobre esto. Está buenísimo también empezar a la mañana con un jugo desintoxicante. Bien, yo estoy usando el de limón, más que nada, que es el que más me gusta y el que más efecto tiene. La receta es sencilla, es agarrar un limón bien sin cáscara, ponerlo con un poco de agua, procesarlo, licuarlo, puede ser con una licuadora, una mini pimer. Echar un poquito de sal marina o sal del Himalaya, lo más recomendable. Y ahí se filtra con un colador de café o un filtro de tela y se toma ese líquido. Eso
todas las mañanas empieza a generar un cambio desintoxicante impresionante y sobre todo empieza a alcalinizar y a levantar la vibración. Bien, así que esa es una buena herramienta para empezar. Después, lo ideal a la mañana es no comer hasta que uno tenga hambre. Nosotros estamos acostumbrados a comer por horarios y eso el cuerpo no tiene básicamente idea de por qué comemos por horarios, porque funciona distinto. Para eso está el hambre, como alarma, digamos, de que hay que comer. Y cuando uno se empieza a conectar con la intuición, empieza también a entender y a sentir qué es lo que el cuerpo quiere. Bien, entonces empezar a conectarse con eso, fundamental. Si no se tiene hambre, no se come, y si se tiene hambre, se come. Bien, hay que empezar a perder el miedo, bien, de todos los programas mentales que tenemos que ya están quedando obsoletos. Bien, y empezar a escucharnos a nosotros, básicamente. Entonces está bueno a la mañana comer solo fruta de desayuno cuando uno sienta hambre, y que el plato fuerte sea al mediodía, bien, que es donde más estamos preparados para comer. Y después otra cuestión es a la noche, bien, tratar de también cenar lo más liviano posible. Si yo les cuento mi experiencia, la mejor época donde me sentí, sobre todo donde descansé mejor y donde me levantaba mejor, era cuando cenaba solo fruta. Me agarraba 4 o 5 manzanas, comía eso y era impresionante el cambio que tenía. Bien, y sobre todo eso, nosotros tenemos un programa, por ejemplo, que es nos levantamos con sueño. Eso no es normal, bien, es una posibilidad o un resultado de lo que estamos haciendo. Pero cuando uno se empieza a ordenar, van a ver que hay un montón de cosas que creíamos que eran normales, que básicamente son las que no nos gustan de la vida, que empiezan a solucionarse y empiezan a desaparecer. Un ejemplo es el sueño. Uno deja de tener sueño cuando se levanta y te levantas de buen ánimo. Bien, obviamente si ordenás toda la alimentación que te está influyendo. Bien. Y por último, para ir cerrando, hacer alguna terapia de respiración. Bien, hay muchas en internet ahora, hay mucha información. Básicamente porque el oxígeno es el elemento principal del organismo, sobre todo del cerebro, y es lo que la célula más necesita para generar energía. Bien, así que como punto final y para ir redondeando, incorporar fermentos que son los que van a cambiar la flora intestinal: kimchi, kefir, chucrut, un yogur de coco. Bien, hay fermentos vegetales que también pueden googlear. El jugo desintoxicante a la mañana de limón y sal. Bien, la técnica de respiración, respetar los ciclos, ayuno intermitente. Y bueno, luego van a ir por sincronía apareciendo todas las señales que cada uno necesite. Cuando uno activa y tiene ganas de cambiar, los mensajes llegan. Así que bueno, es lo que tengo para compartirles, por lo menos hasta ahora. Espero que les haya sido útil. Y eso, para cerrar, guíense por su intuición, que no falla nunca. Y no hay nada para perder. Así que bueno, les mando un abrazo y gracias por escuchar.
Ay, dos cositas. Qué bien se siente darse un baño después de trabajar. Y la otra, qué bien se siente esta bata, que es una bata solidaria, por eso se las quería mostrar. Además que está buenísima, de PR White Line, de Patricia Rocha, su creadora, que empezó muy de a poco y de manera particular, y hoy le da mucho trabajo a gente en situaciones difíciles, gente que lo necesita. Por eso decidí hacer esta historia y mostrársela, que está buenísima, y agradecerle a Patricia Rocha por el trabajo que hace. Un beso grande y que tengan buenas noches. ¿Qué es el sistema? ¿Qué es esta cuestión de empezar a enfocarse en nuevas cosas? ¿Estamos encerrados dentro de una matrix, como se dice muchas veces? ¿A qué refiere este tipo de alimentación? ¿Es salir de lo que ya conocemos? ¿Es salir de lo establecido? Lautaro nos enseña algo que a partir de la meditación, a partir también de lo nuevo, o quizás de lo no tan nuevo, que tiene que ver con la forma de alimentarse, como se alimentaban antes nuestros ancestros, con lo que hay en la naturaleza, nos alcanza para tener una mejor vida. Las conclusiones están abiertas. Usted en su casa puede seguir razonando sobre esta cuestión. Nosotros tenemos el primer episodio de esta serie de entrerrianos y federaenses alrededor de todo el mundo. Muchas gracias y hasta la semana próxima.
Entonces, bueno, pero sí, cualquier cosa te aviso si para venir a entrenar acá. Sí, el día que quieras.